Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio Excelencia. Hoy, amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse, quien nos compartirá un programa in memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx, y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor. Por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Amigos, bienvenidos a su programa Excelencia Personal con Maruja Cándano. Hola Gerardo, hola a todos, ¿cómo están? Pues oye, siempre con la expectativa de aprender cosas útiles y prácticas para mi vida profunda interior, que pueda yo proyectar en unas mejores relaciones con mi entorno. Claro, pues mira, yo tenía pensado, porque varias personas, ya ves que las personas que nos hacen el favor de hablar y comunicarse y todo, y me he dado cuenta ante los temas, las preguntas que me hacen y los temas que proponen, que no todo el mundo sabe, y yo desde luego tardé muchos años en saberlo, que ante cualquier pérdida que se presente en la vida, digo, desde luego la muerte de un ser querido, pero no exclusivamente la muerte de un ser querido, sino muchas otras pérdidas, realmente vivimos un proceso de duelo. Y al no saber, al no reconocerlo, al no ponerle nombre, muchas veces estamos en la confusión y, por ejemplo, nos sentimos enojados o alterados y no sabemos qué nos pasa. Entonces, a mí me gustaría como explicar un poco de qué se trata este proceso de duelo, qué etapas tiene, por qué situaciones se va transitando en el duelo, relacionándola con empezar por la muerte, que es como la pérdida más fuerte, irreparable, dolorosa, y luego, si quieres, en algún otro programa podemos explorar otros aspectos donde también vale la pena aplicar estas fases del duelo, ¿no? Son tan importantes y tienen un peso específico tan grande en nuestro enorme universo interior, individual, las pérdidas, que bien amerita dedicarle tiempo a distintos ámbitos, ¿no? Porque el fin de semana pasada celebramos, no pude estar físicamente con mi madre, pero celebramos su aniversario 97. ¡Qué barbaridad! Cumplió 97 años, ¡qué maravilla! ¿No? ¡Qué maravilla! Y tuvimos obviamente una larga celebración telefónica y una larga conversación y bueno, por supuesto, mis hermanos, mis sobrinos, en fin, todo el mundo rodeando a la abuela, a la bisabuela, a la casi tatarabuela, de amor. Y lo más maravilloso, celebrar que está entera desde el punto de vista mental, emocional. Sí, ese es un privilegio. Y que físicamente se vale por sí misma a los 97 años. Maravilloso, maravilloso. Sin embargo, es obvio que pues estamos preparados para un duelo que tendrá que llegar, como llegó hace 11 años la muerte de mi padre, ¿no? Claro. Pero esta pérdida por la muerte de un ser querido puede ser especialmente dramática, ¿no? Sobre todo en ciertas circunstancias. Y el Centro de Curación de Actitudes, Maruja Cándano, desde hace muchos años, 20. Sí, casi.
casi 20 años, se ayudó ella misma, acompañó a Gerardo Cándano, a toda su familia, a sus hijos, a las nueras, en fin, en un proceso de desafío del que salieron triunfantes, sin lugar a dudas, y Gerardo sobrevivió más de 20 años un cáncer de pronóstico de hace muchos años, y finalmente hubo que decirle adiós a Enfrentar Gerardo. también ese duelo. Y enfrentar ese duelo. Y no es fácil, inclusive para nosotros, la familia Canseco Arana, que pues, no somos parientes, pero se crearon grandes vínculos. Despedir a Gerardo fue muy doloroso, Maruja. Pues sí. Es que también la muerte de un amigo es algo muy fuerte. No nada más es la muerte de un familiar. La muerte de un amigo a veces incluso pesa más que la que de algún familiar con el que no tenemos pues un trato tan cercano o tanta afinidad o algo, una relación tan cercana, ¿no? Cierto, y la muerte de un amigo, como el que estamos mencionando aquí, mi tocayo, un amigo que nos dio tanto, un amigo que cuando estaba yo enfermísimo en cama, pensando que en la vida podría yo volver a trepar escaleras y correr y caminar, vino a darme muchísimo. Me vino a visitar a los enfermos, ¿no? Y cuando alguien que te dio tanto se va, resulta un poco más No, pues difícil es fuerte y dejarlo ir. Y muchas veces, Gerardo, en ese proceso no se identifica. A mí me ayudó muchísimo el que la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que fue pionera en este campo, Sí. que después de ella muchísimos lo han abordado, pero ella fue la que, de las primeras, no sé si la primera, pero de las primeras y desde luego la primera que yo conocí, Que hizo un diagrama de flujo, ¿no? que hizo un diagrama y ella lo puso en unas fases muy, muy simples de enunciar que a mí me ayudó a conocer para después ir viviendo los distintos duelos que me ha tocado vivir en mi vida y cómo ubicarme, ¿no? Como decir, pues no es que esté loca, no es que esté desfasada, es que esto forma parte del proceso de duelo. Entonces, dentro del dolor, pues da como un alivio saber que está uno como en el cauce humano. Te da permiso, ¿no? De pasar ciertas etapas que son dolorosas, pero que te das cuenta que es necesario vivirlas con intensidad. Claro. Identifica tus pérdidas, vive tu duelo. Y esto que nos va a compartir Maruja, se aplica al duelo de perder la chamba, ¿eh? Claro. Se aplica al duelo de lo que sea. Es que pierdes De también perder un noviazgo, de lo que sea. la juventud, la salud, mil cosas, ¿no? De perder un amigo. Sí. Y un de amigo perder no la solo sa- por muerte, sino porque tienes una bronca. Sí, una bronca y se acabó esa amistad. O se va de viaje y ya no vuelve, se va a vivir a otro lugar. En fin, hay muchas circunstancias que podemos identificar como pérdidas. Vamos a identificar las pérdidas incluso de un niño pequeño que cambió de ciudad por motivos del trabajo de sus padres y tiene que identificar ese niño sus pérdidas y tiene que vivir su duelo. Excelencia Personal te ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID, recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo. Con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiérelo. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Identifica tus pérdidas, vive tu duelo. Enfocado principalmente al duelo de la muerte. Maruja Cándano, es repetitiva la recepción aquí en Excelencia Personal de correos electrónicos, de radioescuchas que nos piden ayuda en este tema, por viudez, por pérdida de un hijo, que todavía es más doloroso, Claro. parece más difícil, por pérdida de los papás, del papá, de la mamá, en fin, el duelo por muerte. Mira,
La doctora Kubler-Ross habla de que hay 5 etapas básicas en este proceso de duelo. La primera, que desde luego no son que ya pasé la 1 y voy a la 2 y de la 2 a la 3, sino que, bueno, hay que enunciarlas en algún orden. Suelen presentarse en este orden, pero son recurrentes. A lo mejor pasé una y regreso a la primera. Lo que llaman flashback. Exacto. Regreso. Inclusive muchos, y digo la verdad, yo sí lo he experimentado en mí, sabemos que en un duelo muchas veces hay una especie de montaña rusa de que de repente crees que ya lo superaste y ya estás arriba y ya estás viendo todo bien y viene cualquier suceso, una música, un aroma, una anécdota y ¡boom! Como que vuelves a bajar y esto pues bueno, también creo que es el proceso de la vida, ¿no? Pero si quieres voy primero como a enunciar estas fases y después vamos a, hacer una lista no exhaustiva de pérdidas frecuentes, además de la muerte, pero además el duelo por la muerte, a veces los que lo estudian lo llaman que es un duelo complicado ante determinados tipos de muerte, ¿no? Pero en fin, así de una forma muy sencilla, la primera reacción ante la muerte suele ser lo que llaman de shock. Te quedas o de una noticia muy fuerte, muy dolorosa, muy inesperada, te quedas en estado de shock, así como que no sabes ni qué te pasó. Muchas veces lo que la gente reporta es, estoy como anestesiado, como dormido, no sé qué pasa. ¿Como viviendo una pesadilla? Sí, pero como si no me estuviera pasando a mí, Ajá. Como si lo estoy viendo, pero estoy como entre insensible y asombrado y fuera de... Incrédulo. Entonces, esa es una fase que es, bueno, pues sacudidora, ¿no? Pero es un mecanismo de protección ante un dolor tremendo, ¿no? Claro, todo lo que vivimos, y eso es importante, qué bueno que lo mencionas, todas las respuestas que va dando tanto nuestro cuerpo como nuestra psique, nuestra emoción, son a nuestro favor, son la mejor manera que tenemos de enfrentar lo que está pasando. Para algunos tenemos maneras que parecen más saludables que otras, pero cada quien usa la mejor que tiene. Y eso es importante de aceptarlo así y aceptarse a uno mismo así. Y a la vez, pues al conocerlo, podemos ir pues utilizándolo como una barandilla para caminar por un puente, ¿no? Siempre cuando hay un puente es más útil tener una barandilla. De todas maneras el puente es alto, de todas maneras a veces da susto, pero si hay una barandilla, y para mí el conocer en qué consisten estas etapas, pues me ha ayudado, ¿no? Entonces la primera es la del shock y la segunda que ella llama de la negación. La negación no solo consiste en decir, no, esto no está pasando, esto no me puede pasar a mí, esto no está sucediendo, me voy a despertar y voy a darme cuenta de que esto no fue real, que esta es como la parte más obvia de la negación. Pero hay una parte también un poco más sutil de la negación, que es, bueno, sí lo sé, intelectualmente lo admito y digo, sí, se murió mi mamá. O se murió mi hijo. Y sin embargo, voy al supermercado y compro lo que le solía yo llevar a mi mamá, o el cereal que le gustaba tomar a mi hijo, y llego a la casa con el cereal. Y una amiga, como si no se hubiera muerto. Una amiga me decía que un día otro de sus hijos le dijo muy suavemente, mamá, hay 4 cajas de X cereal, y acuérdate que al único que le gustaba era a fulanito. Y dice que para ella ese momento fue como otra sacudida, shock. Otro shock, y decir, pues sí, es que estoy actuando como si no se hubiera muerto. Entonces, esto es lo que llamamos negación, que nada de esto es para sentirse ni mal, ni culpable, ni bicho raro, es para saber que es parte de la condición humana. Y tampoco es para sentirse preocupado si yo no tuve alguna de estas etapas. Bueno, pues no la tuve por la razón que fuera, ¿no? Otra etapa que no es tan fácilmente identificable como parte del duelo, para mí por lo menos no lo era, es la del enojo. Se genera
muchísimo enojo. Y a veces me siento enojado con la persona que se murió, o enojado con los que iban en el coche si hubo un accidente y ellos no se murieron. Enojado con Dios, con la vida, conmigo por no haber aprovechado más la vida y la relación. Y como consecuencia del enojo, que va así como de la mano, suele surgir la culpa. Y no es que yo sea culpable, pero me siento culpable. ¿Para qué no le dije? ¿Cómo no hablé? Es que si en lugar de esto hubiéramos, si los hubieras empiezan a aparecer, y el enojo y la culpa así como pareja de baile. Como un ping-pong. Ahí aparecen. Luego viene una etapa que ella llama de regateo, que ante la muerte el regateo implicaría, así es, el regateo es con Dios o con la vida. Antes de la muerte, cuando alguien está muy enfermo, el regateo es a veces con los médicos, y empieza uno, no, bueno, Dios mío, si tú me ayudas y se salva fulanita, o me salvo yo, si de esta quiebra o de esta situación, yo voy a hacer esto, yo prometo que voy a hacer aquello, me voy a modificar tales o cuales conductas. Es muy frecuente decir, yo dejo de fumar, dejo de beber, dejo de tomar Coca-Cola, lo que sea, ¿no? Es la etapa del regateo. Y finalmente viene la etapa de la aceptación. Reconozco que hubo esta pérdida, que hubo esta muerte. Reconozco mi dolor, lo valido mi dolor, pero acepto que ahora las cosas son así y que voy a aprender a vivir de esta nueva manera. Entonces, a veces después de haber dado la aceptación y todo, como comentaba hace rato, porque viene la fecha del cumpleaños, porque hay alguna boda y es la primera vez que no está presente, cualquier celebración familiar, la Navidad, en ese momento puede haber como va de nuevo el proceso, y a lo mejor ya no paso por el shock, pero sí a veces la negación o el enojo de nuevo, la culpa, y entonces pues es simplemente identificar, estoy en un proceso de duelo y me respeto, me valido y me acompaño a mí misma o a otra persona cuando veo que quien está enojado y alterado, y muchas veces la tristeza sí es parte del proceso de duelo. Perdón, no mencioné otra etapa que es de la depresión o tristeza profunda, que es lo que hace que... Eso es antes del regateo, ¿no? Es antes del regateo, y esa es como la más aceptada socialmente. Pues si alguien se murió o tuviste una pérdida, pues estar triste, pues digo, es natural, ¿no? Pero a veces no se considera, y tan natural como la tristeza, pues es el enojo. Y tan natural como el enojo es la culpa. Pero el decir es natural no quiere decir permanece ahí, quédate ahí, no. Pero sí reconocer, estoy en ese momento, pues lo tengo que vivir para salir adelante. Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Manejar adecuadamente nuestros estados internos favorecerá nuestro desarrollo personal. Claro. Nos decía la voz de la excelencia personal, Gaby Muñoz, al ir a la pausa anterior. Y esto es absolutamente cierto. Pero para que yo pueda manejar adecuadamente mi estado interior, el más íntimo, yo profundo, lo primero que tengo que hacer es identificar las pérdidas. Sí. Y no pelearme con las etapas. Y reconocer que son parte de la vida, parte de la condición humana. Parte de la sanación. Sí,
Yo hay veces cuando una persona dice, pero es que no es posible, me pasa esto, lo otro, yo muchas veces le digo, bueno, pues bienvenida a la condición humana. Esto solo significa que eres parte de la humanidad, o sea, es que algo importante y es como estas, pues humildad lo llamaría yo, para aceptar que la condición humana tiene ciertas características y que además, desde mi personal punto de vista, eso es parte de su perfección. En esta aparente imperfección, yo veo la perfección porque todo conduce a mi mayor bien y todo yo lo puedo ver como caminos, a veces parecen caminos tortuosos o desviaciones, pero finalmente me llevan a mi mayor bien. Y entonces en este identificar las pérdidas, bueno, la muerte, como digo, es la más irreversible. Es diferente si muere un padre muy anciano que si muere un padre de 40 años, ¿no? Sí. Es diferente aún la muerte de un hijo adulto, que de un hijo bebé, que de un hijo pequeño. Es diferente según, no porque sea más importante ni menos, no, es diferente. Es diferente también según la relación que se tenga con la persona. A lo mejor era una persona de mi familia, pero que yo veía muy poco, pero a lo mejor no es de mi familia, pero la veo todos los días, ¿no? Es diferente si muere tras una enfermedad prolongada y dolorosa, en que de alguna forma dentro hay una especie de preparación y de ir aceptando algo doloroso, que si es algo imprevisto, un accidente, un ataque al corazón, o sea, algo como muy brusco, muy violento. Muy sorpresivo, ¿no? Si es, por ejemplo, por secuestro, por asesinato, es mucho más complicado el duelo para los familiares de la persona, porque hay mucha rabia, mucha impotencia, o sea, conforme se van incluyendo más sentimientos en esta olla personal, pues el cóctel puede ser un cóctel Molotov como había antes, no explosivo verdaderamente, ¿no? Sí, terrible. Ahora, no hay pérdidas, por ejemplo, que no son o no eran, creo que ya se está tomando más conciencia, no eran tan validadas. Y digo socialmente, es a nivel comunitario, a nivel del grupo en el que yo me muevo. Por ejemplo, la pérdida de un bebé por un aborto espontáneo o de un bebé recién nacido o en los primeros días u horas de vida, pero sobre todo la pérdida por un aborto. Aborto espontáneo. Esto como que no es algo que la gente, por ejemplo, yo tuve la tristeza de tener un aborto así entre mi cuarto, o sea, hubiera sido mi cuarto hijo. Es mi cuarto hijo, no hubiera sido. Es mi cuarto hijo. Y como que Gerardo y yo en esa época que ni sabíamos nada de esto, ni cómo vivirlo, tuvimos un dolor enorme, pero como que muy pronto dejamos de hablar de ello, como para que él no sufriera, él para que yo no sufriera. La gente de alrededor nos decía cosas que yo ahora ampliamente recomiendo que por favor no se digan. Sí. Como, mira, ya verás, al fin tienes otros hijos, o vas a poder tener otros hijos. Como si tengo otros y podré tener a lo mejor otros, pero este es y este es el que me está doliendo, ¿no? Otra cosa, Dios quería tener otro angelito en el cielo. Sí, qué bueno, sí. Oye, pues ya tiene muchos. Sí, qué poca, ¿no? Sí, ¿para qué quiere este mío, no? ¿Cómo te diré? Esas palabras que uno las dice de buena voluntad, pero lo mejor para acompañar, voy a aprovechar este inciso, para acompañar en un proceso de duelo, es la presencia amorosa y casi silenciosa. Exacto. Casi silenciosa. Puedo decirte, sí, te puedo decir, pero mira, yo aquí estoy contigo para lo que quieras, si quieres llorar, si quieres reír, si quieres que salgamos al cine o cerremos las cortinas y nos quedemos a oscuras. Aquí estoy para lo que tú quieras. Estoy contigo. Esa es como de las grandes ayudas. Y otra que... Simplemente acompañar. Simplemente. Como que sea mi amor el que esté ahí contigo y el amor sabe qué hacer. Esa es la evitando maravilla. las racionalizaciones y la filosofía. Sí, quererle dar 1000 razones por consejos. Las que no debe sentirse así. No, es tonto. Pues no, así se siente es tonto. y ya, ¿no? Entonces, y fíjate que las personas
que cerca de nosotros viven un duelo que nos llega a lo mejor, como yo digo, de refilón, pero no tan directamente, pueden ser grandes maestros para nosotros. Maestros de amor, para que yo aprenda a ser más amoroso, maestros de silencio, de acompañamiento, de respeto, de validación. Es muy importante validar el sentimiento. Incluso, fíjate que si la persona se siente culpable, de algo que yo desde fuera, pues me estoy dando cuenta que pues, obviamente no tiene ninguna culpa. Por ejemplo, es que si yo le hubiera hablado y hubiera salido ella un poco más tarde de su casa, no choca. No creo que eso pueda ser, ¿me entiendes? Exacto. Pero validar el sentimiento, y algo que yo aprendí es a decir, ok, está bien, te sientes culpable y es natural que te sientas culpable, solo que yo confío en que más adelante te des cuenta que no eres. Se vale que te sientas. Sé que pronto vas a saber que no eres culpable, sino que... Y esa diferencia entre ser culpable y sentirme culpable, a mí la primera vez que una amiga que son los que tienen Secura en Guadalajara, que ellos trabajan mucho el proceso de duelo, a mí eso me ayudó mucho. Pues sí, me siento culpable, ok, y nadie me lo va a quitar. Aquí, ahorita, que nadie me quite mi culpa, porque no quiero que me quiten ni el enojo ni la tristeza. La tengo que vivir. Exacto, la Ya tengo la que identifiqué vivir. y la tengo que vivir, no la voy a negar. Y me ayudó a saber, ok, te sientes culpable, pero vas a ver luego que te das cuenta que no eres. Y dejar esa posibilidad abierta, a mí por lo menos me fue útil, ¿no? Claro. Entonces, una cosa, claro, son dos partes. Una es cómo vivo yo mi proceso de duelo ante mis propias pérdidas, y otro, cómo acompaño a alguien que está viviendo el duelo, que como te digo, si yo estoy acompañándola, su dolor también me llega a mí, pero obviamente no me llega igual cuando acompaño a alguien que se le murió su hijo, aunque así sea mi hermana, lo más querido, y que yo vibre con ella, pues no es igual que si es mi hijo, obviamente, ¿no? Claro. Ahora, también la muerte de la pareja, que es algo muy fuerte, porque es con quien se comparte la vida cotidiana, pero pues también es diferente según qué relación había. A lo mejor era una pareja muy opresora, y aunque hay dolor y tristeza, pues también hay una cierta liberación, que si te llevabas muy bien, que si tus hijos son chiquitos, que si son adultos. O sea, todas las circunstancias de la vida matizan el tipo de duelo que yo voy a vivir. Pero por eso es importantísimo identificar la pérdida e identificar, no negar, sino identificar el sentimiento que me provoca. Exacto. Para poderlo procesar, para poderlo vivir con intensidad. Aceptar vivir y salir adelante. Te tenemos una pregunta después de una pausa. Si te sientes cansado y con poca fuerza, lo que necesitas es nuestro paquete Vitalidad Total. Este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad, especialmente con un multivitamínico completo, proteína que incluye enzimas y nutrientes esenciales y probióticos para desintoxicarte. Además, las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión. Visítanos o llámanos. En Excelencia Personal estamos para servirte. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Maruja Cándano, no me cansaré de insistir en esta frase. Bueno, yo se la leí a Tony de Melo, no sé si sea de los budistas o los hinduistas. La vida es simple. La mente es complicada. Así es. Y como la mente es complicada, déjame plantearte el caso real, no de uno, de varias personas. Fíjate que ya lo hemos platicado tú y yo y algunos otros invitados en épocas de Adviento, navideñas, los recién casados, ¿dónde pasar la Navidad? Con melón o con sandía, con los suegros o con los papás de él o de ella, con la familia de origen de él o de ella, que a veces cometen grandes escaramuzas. Bueno, un caso repetitivo
no sé qué tan frecuente es que los papás de uno de los dos son mucho más miel y hacen las cosas más agradables y tienen la conciencia de ganarse a la nuera o al yerno, al que es de otra sangre. Y la otra familia es un poquito más hosca y menos interesada, más consentidora con la propia hija o con el propio hijo de sangre. Pero finalmente, buscando un equilibrio, algo más o menos de equidad, deciden 1 año y 1 año. Y si están más o menos cercanos, a lo mejor este año la Navidad con mis papás y el Año Nuevo con los tuyos. Y el año que entra, al revés. Ajá. Bueno, pues resulta que la última Navidad les tocó con los papás de ella. Y murió durante el año el papá de él. Y entonces él no solamente tiene todo esto que nos has dicho del duelo, sino resentimiento y coraje, y no se culpa tanto él, sino que la culpa ella, porque le dice siempre, tú sabías que mi papá, tú sabías que mi mamá estaba delicado, y que debíamos haber ido mejor acá en vez de allá, y aunque nos toca, y viene un problema muy serio. La vida es muy simple. Pero cómo es complicada la mente, sobre todo en esto del manejo de los estados interiores, de los estados profundos, íntimos de cada persona. Fíjate que, bueno, estas cosas, las muertes de seres queridos, curiosamente, la muerte de los seres queridos incluso son una de las mayores causas de crisis en la pareja. Porque uno tiene la tendencia, hablando del sentimiento de culpa, uno tiene la tendencia a culparse a sí mismo o culpar al otro. Y cuando se trata de esto, de culpar al otro. Y entonces se culpa al otro porque finalmente una de las frases que utilizamos en curación de actitudes es que el enojo es una de las formas de, como que implica un deseo de que alguien se sienta culpable. Yo primero no lo creía, pero me he observado en mi vida y sí, cuando yo estoy enojada, parecería como si ya se me bajara un poco el enojo si encuentro un culpable. Y esto es algo inconsciente, ¿no? Y es una fuga neurótica. Es una fuga. Negativa. Es parte de los mismos mecanismos de defensa de los que hablábamos. Sí. Que, en fin, hay que reconocerlos, pero también hay que superarlos, porque pues yo a lo mejor usar una llantita para nadar me viene bien cuando yo tengo 5 años, pero pues a los 50 más me vale haber aprendido a nadar, ¿no? Pues que sí, no usar una llantita. Pero bueno, el caso es que cuando esto sucede, lo que pasa es que la persona, como parte de este proceso de duelo, tiene que aprender a identificar los sentimientos, hablarlos, hablar mucho de ello. Hablar desactiva mucho la dinamita que tienen los sentimientos. Hablarlo y externarlo, y ayuda mucho por eso, o tener un grupo como los que tenemos en Secura para que la gente procese el duelo, o hablarlo con tus amigos o con un familiar que no sea la persona así, otro de los que está como tú, porque si por ejemplo perdemos un hijo y estamos solo hablando la pareja, el matrimonio, se empiezan a echar culpas mutuamente y es algo muy destructivo, ¿no? Ahora, ojalá, pues digo, las gentes que les pasa esto, si se desahogan con amigos o en un espacio terapéutico, en que los que nos escuchan nos puedan hacer caer en cuenta que las cosas son como son. Que la muerte no es una agresión de nadie contra nadie. La muerte es un hecho natural que sucede a veces cuando lo esperamos y a veces cuando no lo esperamos, que es uno de los momentos en que hay que reconocer que no tenemos el control de la situación, pero que es un proceso natural, que no es culpa de nadie. Pero si yo no voy adquiriendo estas creencias que son saludables simplemente porque están en contacto con la realidad, no porque las diga yo. Si mis creencias son otras, voy a sufrir mucho y voy a tener muchos conflictos a la hora de los duelos. Porque si yo creo que se tenía que morir antes el que es más viejo que el que es más joven, pues lo voy a pasar
mucho peor cuando se muera el joven. Claro. Mucho peor que cualquier otra persona, dijéramos. O si yo pienso que el ir a pasar una Navidad, mira, yo viví eso, y como creo que casi todos, ¿no? Pero yo he tenido gente cercana que siempre decía, no, es que estos años hay que pasarlo con mis papás, porque como mi papá ya tiene 80 y el tuyo 70, pues bueno, a ti te va a durar más. Bueno, pues se murió antes el de 70 que el de 80, pues sí. ¿Y qué pasó? Que lo pasábamos con los otros porque según estos iban a morir antes, pero pues solo porque tenía más años, o porque está delicado. Y hay gente delicada que sobrevive a todos los sanos del planeta, ¿no? Cierto. Entonces, como este reconocimiento de que las cosas son como son, que la muerte es parte de la vida y que tiene un mensaje y un regalo de crecimiento para cada uno de los que no morimos, de los que nos quedamos. Esto en un yo esto no se lo diría a una persona en el preciso momento en que está en un dolor profundo, porque me saca patadas con toda razón. Claro. Pero como para prepararnos y como para, si ya llevamos un tiempo en el duelo, darnos la oportunidad de preguntar, bueno, ¿y de esto qué aprendo? De esto, ¿qué riqueza en mi evolución puedo yo obtener? En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Maruja Cándano, una conclusión final, y ya habrá otros programas para profundizar en otros ámbitos del duelo. Y que bueno, lo que digamos en el ámbito de la muerte se aplica cambiando algunas cosas, y lo que digamos en otros programas también se puede aplicar, o sea que los invitamos a estar pendientes. Yo lo único que quiero decir es que una de las formas de pensamiento que yo considero que vienen del amor y que son por tanto saludables es identificar que la muerte es parte de la vida, que somos más que un cuerpo, somos esencia de amor que permanece, aunque el cuerpo se destruya, y que nos podemos seguir en contacto con los seres queridos que han muerto en nuestro corazón. Porque el amor no conoce tiempo, ni límites, ni fronteras. Incluso si yo tengo algo pendiente que no le pude decir, de amoroso o de pedir perdón o de perdonar, o alguna queja que tenga, pero que no se... las quejas vienen de la mente, y yo sé que con los seres que ya han muerto, para yo comunicarme desde el amor en mi corazón, tiene que ser el mensaje que da mi amor. Y ese puede ser un mensaje de: me duele tanto no haber tenido una mejor relación contigo. No es la recriminación, sino que como me hubiera gustado tener, pero ahora que ya estás en esencia pura de amor, sé que mi ser de amor y el tuyo pueden estar más unidos. Y todo esto se proyecta, Maruja Cándano, queridos radioescuchos, en todos los ritos. Exacto. Que las distintas religiones y la humanidad, en su evolución antropológica, en el proceso de convertirnos supuestamente cada vez en más humanos, pues van inventando, ¿no? Los sepelios, bueno, desde las culturas autóctonas todas las ceremonias de y Mesoamérica. rituales ayudan. Todo eso ayuda, y todo eso tiene su buena razón de ser. Y las misas de difuntos, que además tienen una dimensión sobrenatural para nosotros los creyentes, claro, también son un medio, y en la novena y etcétera. Sí, es un medio humano muy saludable para muy ir saludable, de procesando curación.
de curación para De irme crecimiento. desahogando. Y claro, yo de pequeña decía, no, qué horror, eso es masoquismo. Cada persona que llega y te abraza, yo veía a los adultos, ¿no? Ujú. Uy, lloran más, ¿no? Pues ¿para qué quieren eso? Y ahora he descubierto qué sanador es que llega alguien y me abraza y lloro, pero lloro de otra manera y me siento abrazada mientras lloro. Claro, hay un gran desahogo. Maruja, muchas gracias. Oye, el teléfono de Secura, porque si no... 55 92 88 93, y ahí podemos también dar este espacio para procesar el duelo. Por supuesto, y acercarse a Secura, San Luis Potosí, Aguascalientes, todo el país, Ciudad Neza, todo el país, y Cuba también, ahí hay Secura. Muchas gracias, Maruja Cándano, muchas gracias a todos. Gerardo. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco este programa de hoy. Verdaderamente, como les decía al comienzo, son valores universales, son valores que no pasan de moda, que sigue avanzando la vida, sigue avanzando los años, pero nos ayudan profundamente a ser mejores personas, a ser mejores versiones de nosotros mismos, y de verdad que nos invitan profundamente a la reflexión. Les recuerdo, compartan este programa en sus redes sociales, denle me gusta, denle like en Facebook, denle compartir para que otras personas puedan acceder a esta información si les parece de utilidad. Y lo mismo los invitamos nuevamente a que visiten su casa electrónica www.excelenciapersonal.org.mx. Les recuerdo el teléfono de Excelencia Personal 56 82 75 00 en esta Ciudad de México. Y nos escuchamos en otra emisión de Excelencia Personal. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.